Hoy es Día Norteño. Y cheque nada más. No, norteño así, no. Hello. Está con nosotros ¡La jerarquía norteña! ¡Exacto! Que no nada más vienen a promocionar su sencillo de Tú me cambiaste la vida, que sí lo vamos a escuchar y vamos a deleitarnos con sus dulces y melodiosas voces, porque además ellos tienen un estilo muy particular, es ese norteño así como con saxofón, le va a encantar, le va a encantar. Pero además también vienen a encontrar su corazoncito. Y que les quede claro que a las mujeres se les enamora a besos, no a veces, mendigos. Y quiero hacer unas aclaraciones rápidamente. La jerarquía norteña en realidad son 6. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos 8, tenemos 2 colados. El Acuario y el Cáncer, no sé si realmente hacen algo ahí en el grupo, nada más necesitaban 8 y trajeron estos 2 inútiles y dijeron vamos a ponerlos ahí. La otra, no crea que usted está viendo doble. Sí, son los Twinkies, digo, los gemelos, los twins. Y que además, lo que me llama realmente me interesa es que no nada más son tan parecidos así de la carita, sino que se ve que les gusta comer lo mismo. Lo mismo. Igualito. Lo mismo, hamburguesas y tacos. ¿Y tú? ¿A quién te comiste? Okay. Puro chicharrón. Puro chicharrón, ya veo, si no. Sí, miren, véanle, vean, no, ya, ¿para qué te tapas? Ya, ¿para qué? Miren, vean aquí, el botoncito está así. A punto del suicidio. Pero no te preocupes, nosotros desde aquí. Uy, yo te aviso para que no nos saques un ojo. Lo que sí es que pulan el ojo, porque por ahí van a salir unas mujeres. Hello. Para que vean que los quiero y les tengo cariño. Ella es de Los Ángeles, California. Modelo de bikinis. Géminis. Mexicana. Agente de bienes raíces. Leo. Ahora, italiana. Motociclista profesional. Sagitario. Y por último, maquillista de Michoacán, México. Piscis. A ver, esto me gusta hacerlo nada más para saber qué tan atarantados son y qué tanta... Bueno, claro, porque a las mujeres nos gusta que nos escuchen. Ustedes tenían la cara de mensos cuando ellas salieron y tengo mis dudas. Dije algo, dos de ellas sobre todo tienen unas profesiones bien interesantes y bien diferentes. Ve, el inútil de Cáncer ya hasta se agacha y dice a mí que ni me pregunte, porque no, o sea, a duras penas me sé el signo y eso porque lo estoy leyendo. A ver, pequeño inútil Cáncer, ¿a qué dije que se dedicaba nuestra italiana? Ya ni te voy a preguntar de dónde. Cállate, inútil. Motociclista Sagitario. profesional. ¡Ah! Muy bien. No tan inútil. Va, está bien, por lo menos escogieron a alguien que no fuera inútil para traer. Ok, a ver, Escorpión, tú que sí perteneces al grupo. Ella, ¿qué profesión dije? Sí, ¿cuál era? Pregúntale al Cáncer. Maquillista era ella. Maquillista ella, porque era la última y a duras penas te acordaste de lo último No, es que que le dije. puse más atención. Perdón. Nada contra mí. A ver. Nada contra ustedes. ¿Qué dije, Virgo? Modelo. ¿Pero de qué? De Ensenada, no. Lo dije, hasta dije exactamente de qué, pero estaba... Modelo de bikinis, menso.
conocer más de ella, les voy a dar una última oportunidad. Pongan atención y escuchen a Edward O. Muy bien, vamos ahora, aparte de la jerarquía norteña, yo quiero que usted en casa vaya viendo cuál es el signo que hace falta. Mientras tanto, le voy a hacer la descripción de Géminis. Géminis, la modelo de bikini, tiene una sensualidad extraordinaria, ya que tiene Venus, el signo de la sensualidad, del amor, bajo el signo de Tauro. Marte en Aries quiere decir que le gusta jinetear, le gusta mandar a la hora de cocinar, a la hora de planchar, a la hora de andar en moto, a la hora de andar a caballo, pero con la luna en Escorpio, una mujer apasionada, una mujer ardiente, una mujer que le gusta que la manden y mandar a su vez. Sin embargo, tiene Saturno en Capricornio y busca a alguien que tenga buen bulto, o sea, buen billete. Vamos, seguimos ahora con Leo. Leo, ella sí que está lista para que le cambien la vida, como va la canción. Tiene la luna bajo el signo de Cáncer, tierna, voluble, cariñosa, le gusta que le hagan caricias, le gusta hacer caricias. Tiene Venus en Virgo, algo tímida. Marte, sin embargo, le quita la timidez y la vuelve más coqueta de lo que le puede gustar a un Escorpio. Una mujer con un futuro brillante en lo que ella haga, particularmente en bienes raíces. Y seguimos ahora con Sagitario. Sagitario es el signo, ustedes saben, que tiene que ver con jinetes, con caballos. Ella monta motocicleta, les cuento. Ella sabe jinetear divinamente y lo hace tanto en español como en italiano. Es una mujer con Marte y el Sol en conjunción, mucha energía, mucha actividad. La luna, la parte emocional, requiere que ella tenga mucha independencia en una relación. Y con Venus en Capricornio, busca a alguien que también tenga buen billete. Y ahora seguimos con Piscis, directamente desde Michoacán. Un saludo a Michoacán. Bien, ella tiene el Sol, la parte de su ser, su alma, y Venus en conjunción bajo el signo de Piscis. Una mujer sensible, tierna, cariñosa, soñadora, angelical. Tiene también Marte, la parte pasional, la parte de acción. En Géminis le gusta el coqueteo. Y la luna, la parte también de las emociones, está en el signo de Cáncer. Le gusta comer, le gusta dar caricias. Y les cuento, una mujer que tiene de Cáncer da unos besos tan ricos, tan lentos, tan tiernos, tan deliciosos. He dicho amén. Ok, y lo que yo quiero decirles es que un dicho que siempre hemos escuchado es que del odio nace el amor. Entonces vamos a empezar odiándonos porque vamos a hacer una competencia para descubrir quiénes son mejores, si los hombres o las mujeres. Ok, vamos a probarlo. Virgo, ven para acá. Vámonos. Géminis. Digo, Sagitario. Géminis, estoy ciega. Sagitario. Suelta eso. Ey, cuidado con la manita. Le estoy viendo la mano mañoso. Venga para acá. Ustedes dos van a ser los capitanes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si sus compañeros la riegan, ¿cómo es lo normal que sucede siempre? Los hombres Si siempre. ellos pierden, tú te vas a llevar. ¿Cómo? Pero si resulta que es un milagro y ganan los hombres, ella podría darte un piquito. Prueba a tu abuela, te esperas hasta ganar, ¿ok? Así que váyanse, no en la motocicleta, pero sí aquí atrásito, por favor, porque la primera competencia será entre Piscis y Cáncer, el colado. ¿Ok? El colado venía a hacer su casting, dijo, con suerte me meten para la jerarquía de una vez, de aquí soy. No, yo doy mejor la vuelta que él. Ok, vamos a probar. Hasta el Cáncer dijo, sí tiene razón, sí tiene razón. Ok, vamos a ver. Y dice, 1, 2, 3.
triste. Lo que jugamos. Ahora, Aries. Las bolas, tráete las bolas. Contra Géminis. Les dije que iba a dar botonazo y ya dio. Abróchese. Ya, yo te tapo. explotó. Ya explotó. Sobrevivió el botón, no se suicidó. Se suicidó, Se está. mató, ¿Se se mató, mató? pues. Agarre sus bolas. Ok. Venga para ¿Otra acá. vez? No, ya se quedó, ya se Ya, quedó. ya La quedó muerto. próxima vez, acepta tu realidad y compra la talla que realmente te queda. No quieran comprarse las 10 tallas más chicas. ¿Listo? ¿Ok? Empezamos con el hombre, tú para que vayas checando la situación. ¿Listo? Ya, se te enredaron las bolas. A ver, ¿listo? Empezamos. A la one, a la two, a la one, two, vas. ¡Nada! Espérate. Ahora, mi niña. Yo le voy a enseñar. A ver. Trampa. Aries. Va. Vas. Géminis. Se ruedan las bolas. Ya la tiró. Ok, como están igual de maletas, esto se considera empate, siguen ganando las mujeres. Va, ahora, Acuario, agarre su resortera contra Leo, vénganse para acá. Ok, aquí, o empatan o ganan las mujeres. Yo, si quieren, les detengo aquí para que ustedes agarren su pelotita. ¿Ya están listos? ¿Empecemos? No, a los hombres, para que ya cheque la situación, cómo está. Para que haya presión y hagas el ridículo primero. ¿Listo? Aguas con los camarógrafos, nada más, que nos los cobran como nuevos. Dale a los rojos tú. Así con chanfle. ¿Listo? Quítense todos los que están allá atrás. Que les vuelan un ojo. Vas. A la one, a la two, a la one, two. O sea, mira, espérate, te lo voy a describir. Ok, va, a la one, a la two, dale, jálale duro con el cumbia. Igual de maletas nos tocaron todos hoy. ¿Listo? Vas, el orgullo de los... Ese no sirve, hazte loco. Va, jale. Vas, muñeca, vas. Dale, duro, vas. Pero miren, véanlo desde este lado. De todas maneras, ya ganaron las mujeres. Pásele para allá. A mí ni me digan nada. Bola de inútiles, fue su culpa. Entre este que lo... Nada. Pero la que sí ganó fuiste tú, Sagitario. No. Cachetada. Música de cachetada. Me agacho para que. Ya, güerita, va. Ya. Ok, miren, qué violenta, me gustan agresivas. La realidad es que ni te dio tan duro porque hasta detuvo el movimiento, por eso no vimos salir ni un diente ni nada. Pero de todas maneras, ahora sí,
llegó el momento más triste para ustedes, muñequitas, porque necesito que los hombres se pongan de acuerdo y escojan a una de ellas que se tiene que ir ahorita. Y para eso, team back, team back, team back, pónganse todos juntos, ponemos nuestro cronómetro y decimos... ¡Tiempo! Ya, pequeños inútiles, háganse para allá. Libra, ven para acá, no te aplastes ya. Venga. Ok, Libra, tú que te estabas burlando de los Twinkies. Y mira, es el estilo, cuando es el estilo, ¿no? cuando lo ven los mosquitos gritan ¡bufa! Pero esta panza da suerte. Da suerte, deja, pido un deseo. Ok. No, a ti, mano larga. Libra. Ok, ya, sin más preámbulos. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron eliminar a una de ellas? A esta muchacha le falta más chispa, más carácter. Nosotros queremos una persona que haga más de ambiente y que esté a nuestro nivel. ¡Ay! ¡Qué la canción ranchera! ¡Que esté a nuestro nivel! Pues, ¿quién no estuvo? ¿Quién? Leo. Leo. Perdona a ella. Y mira, estos, y todavía grito uno, le faltaron unas libritas. O sea, las mismas que le sobraron a varios de ustedes. Sí. Pásale para allá. Y lo prometido es deuda. Al regresar nos van a poner a soñar y a bailar. ¿Quién es? Norte.